buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos a esta última sesión del Seminario de Investigadores, última de 2019. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar a Aurelia Valero Pay, que es doctora en Historia por el Colegio de México. Ganó el premio Francisco Javier Clavijero en Historia. Creo que está apagado el micrófono, es ¿no? Que este no no es sirve. para la grabación. Ah. Ok, entonces, ganó el premio Francisco Javier Clavijero de Historia y en Historia, a la mejor tesis de doctorado, que otorga la Secretaría de Cultura a través del INAH. Es investigadora de la UNDIR, que es la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM en Morelia. Es una unidad académica de la coordinación, ¿cierto? Sí. Que está allá y pues apoya a las carreras de Historia del Arte, de Literatura Intercultural, de Historia, que son las que se ofrecen en Humanidades en Morelia. Ha publicado en el Colegio de México, José Gauss en México, una biografía intelectual, y también tiene una antología sobre vocación filosófica del Fondo de Cultura y ha publicado en varias revistas como Desacatos, Hispanismo Filosófico, Historia Mexicana, etc. Pues adelante, Aurelia. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes por asistir a esta charla. Yo, bueno, he venido aquí ya en numerosas ocasiones, siempre para coloquios o algunas conferencias. He estado también participando en diversos cuerpos editoriales, por ejemplo, ¿no? De la edición de las obras completas de José Gauss, pero es la primera vez en que realmente vengo a presentar un trabajo que, pese a pues, formar parte, digamos, de mis líneas de investigación más amplias, que llevo trabajando también varios años, en realmente pues es una cuestión independiente y lo elegí porque me parece que es una expresión o ilustra muy bien qué tipos de trabajos se hacen en el campo de la historia intelectual, ¿no? Que es en el área en el que yo me inscribo concretamente, ¿no? Filosofía de la historia, historia de la filosofía y historia intelectual. Entonces, bueno, lo primero simplemente que me gustaría mencionar para abrir este debate, bueno, es que la historia intelectual pues forma parte de las disciplinas que buscan un enfoque autorreflexivo o reflexivo de las ramas en las que se inscribe. Y me refiero a que se pregunta por la manera en que se producen los conocimientos en distintas áreas, distintas disciplinas. Entonces hay historia intelectual, desde luego, de la antropología, de la sociología, de las distintas ramas de las ciencias, y también para la filosofía, y es ahí donde yo he escrito la mayor parte de mis trabajos. Ahí también se puede situar esta biografía que escribí sobre José Gauss, es una biografía intelectual, y de, por ejemplo, revistas, instituciones de tipo filosófico. De hecho, pues sí, parte de las investigaciones tiene que ver con la propia creación y fundación del entonces Centro de Estudios Filosóficos, hoy Instituto de Investigaciones Filosóficas, es decir, este mismo lugar donde nos situamos. Se trata de saber cómo se creó, quiénes fueron sus fundadores, qué tipo de trabajos hacían, cuáles fueron sus trayectorias, qué tipo de prácticas fomentaron también a lo largo de esa trayectoria. Entonces, este es el trabajo, digamos, en donde que hoy les quiero presentar. Insisto, es en ese sentido un trabajo muy clásico de historia intelectual. No sé si circuló, pero yo parto del presupuesto de que nadie lo leyó, porque además era un trabajo muy largo. ¿No circuló? No circuló.
Bueno, pues, Es sí. que enviaste hace como bastante, ¿verdad? Y estábamos esperando que enviaras la presentación y se me olvidó que habías enviado hace mucho tiempo. Ok. Bueno, ok. Entonces, hago muy bien en suponer que nadie lo leyó porque así fue. Bueno, y es un trabajo justamente en donde lo que hago es examinar una de las historias de la filosofía en México que se escribieron en la primera mitad del siglo XX. Básicamente, casi todas las historias de la filosofía que se escribieron fueron en esa época. Ha habido otras más recientes. A lo mejor ustedes conocen la de Gustavo Leiva, que salió el año pasado, pero antes de eso habían pasado, pues sí, 40 años sin ningún tipo de aporte en esa área. Entonces, por eso las primeras historias de la filosofía en México son fundamentales porque en ellas se basan todas las historias que seguimos repitiendo. Todo lo que conocemos sobre la filosofía en México está basado, insisto, en esas cuantas historias. Aquí las menciono de manera muy esquemática, ¿no? Hay, por ejemplo, una bibliografía filosófica mexicana, pero es literalmente una bibliografía, o sea, son títulos y son autores y títulos, y de hecho muchos autores, ¿no se alcanza a ver? ¿Sí, no? Sí. Se quejaban de que, además, obras que estaban ahí referidas ni siquiera se podían encontrar, entonces era muy complicado utilizarlo como referencia, ¿no? Era más bien como un libro de pistas para buscar autores que un instrumento de consulta. Enseguida, el siguiente, vean, son 40 años prácticamente, bueno, 35, se encuentra el libro de Samuel Ramos, Historia de la Filosofía en México, que ese sí es la primera historia de la filosofía en México, y en donde hace pues todo un recuento sobre qué se ha venido estudiando en México, cuáles han sido los autores, pero hace ahí también afirmaciones que todos sus contemporáneos criticaron muchísimo, ¿no? Porque le atribuía una excesiva presencia al grupo del cual el propio Samuel Ramos participaba, ¿no? Entonces, la cuestión es que como era la única historia de la filosofía en México, se siguió utilizando de manera absolutamente, pues, instrumental, pero instrumental también es acrítico, ¿no? Porque no sabemos de dónde vienen esos materiales, por qué les da un lugar y no otro. Y vean, bueno, luego menciono solamente aquellos trabajos que realmente se propusieron hacer un balance de conjunto, porque desde luego que ha habido estudios puntuales sobre ciertos aspectos, sobre ciertas dimensiones que contribuyen a conocer pues, todo ese siglo XX mexicano, pero pues claro, hay que estarlos rastreando y pues muchas veces lo que nos falta es la posibilidad de poder entender en términos de procesos, ¿no? De permanencias, de cambios, y pues de abandono también, ¿no? De ciertas formas de practicar la filosofía. Y la última es luego está la de Antonio Ibargüengoitia Chico, que tiene un montón de libros sobre filosofía en México, pero lo hace en términos también de pequeñas biografías, por ejemplo, ¿no? De hombres ilustres, son semblanzas, tiene un carácter más bien enciclopédico. Y bueno, luego pues no se puede olvidar también la propia filiación de Antonio Ibargüengoitia Chico, pues fue un filósofo religioso, ¿no? de Guanajuato. Y la última pues es la de Gustavo Leiva, que efectivamente es la más completa. Y aquí lo que quiero resaltar es simplemente que más o menos hay un periodo de 35-40 años entre cada uno de estos intentos y pues es muy poco y normalmente lo que encontramos es exactamente las mismas referencias, las mismas secuencias. Yo esto me lo encontré justamente cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, que fue la biografía sobre Gauss, después la publiqué como libro, en donde estaba exactamente
en todos estos libros pues sí, la misma secuencia, ¿no?, de autores, de generaciones, de cuál era la relación entre uno y otro. Y curiosamente, digamos, por ahí empieza uno, ¿no?, porque estas historias pues son manuales para aquel que quiere incursionar por primera vez en un terreno, y lo deberían ser. Yo me di cuenta que al revés, a mí lo que hacía era introducirme en inercias y hacer que me dificultaran incluso entender ciertos aspectos de lo que estaba pasando en ese periodo. Y eso sucedió cuando empecé a investigar más bien en otro tipo de fuentes. En este caso pienso sobre todo en la prensa, en las revistas culturales de la época y en las revistas. Y entonces ahí me encontré, pues por ejemplo, comentarios como este. Esta es una cita de Antonio Gómez Robledo de 1947. Antonio Gómez Robledo, si no lo han escuchado, fue pues una gran personalidad de la primera mitad del siglo XX. Se le considera un humanista, ¿no? Fue de los primeros interlocutores que tuvieron también el exilio republicano en México. Fue un filósofo cristiano que, sin embargo, logró dialogar con todos los otros grupos que en ese momento se estaban conformando en México. Entonces, digamos, no es una opinión emitida, digamos, desde una postura sectaria, sino que realmente era alguien que estaba dialogando con todos los grupos. Y la leo simplemente. Dice: tienen, por cierto, el materialismo y el historicismo. Bueno, materialismo desde luego se refiere al marxismo, y el historicismo se refiere en general a todos los discípulos de José Ortega y Gasset, ¿no? Es esa idea de relativismo histórico. Representantes de singular relieve entre nosotros, pero no son aún, insisto en ello, las tendencias dominantes. La concepción de la filosofía como saber universalmente válido y el reconocimiento de otra realidad, como quiera que sea, distinta de la materia, ambas notas constituyen aquello en que convienen tomismo, neocantismo, axiologismo y otras doctrinas similares que se disputan entre sí el alma de la juventud mexicana. Y bueno, y por eso ahí les pongo nada más lo del historicismo, pero que no es parte de la cita, por cierto. Y claro, entonces me pareció muy notorio que en una época en donde normalmente en las historias de la filosofía se habla únicamente de pues, la gran presencia de este grupo encabezado por José Gaos, ¿no?, quien a su vez era el representante en México y en América Latina de José Ortega y Gasset, pues dijeran, bueno, en realidad son unos cuantos, pero no es la nota dominante. Eso nunca lo van a ver ustedes en una historia de la filosofía en México, porque digamos, hace falta este trabajo de investigación. Aquí también les pongo otro caso, que es el de Adolfo Menéndez Amará. Él es todavía menos recordado que el propio Antonio Gómez Robledo, pero fue el primer existencialista mexicano, fue el primero, digamos, que empezó a escribir a partir de lo que entonces se conocía de Heidegger a finales de los años 30 y principios de los años 40. Y en una reseña que él hace sobre la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos, pues digamos, está muy enojado porque dice, bueno, ha corrido la versión en México, la versión de que en México la influencia ortegogassetiana priva en la cultura académica de los estudiosos de la filosofía. Sin embargo, dice que dos personas, exactamente dos, ¿no?, porque ahí se refiere a Samuel Ramos y a otro señor que se llama José Romano Muñoz. Dice, exactamente dos, si exceptuamos a sus discípulos de origen español, encuentran en el ensayista madrileño el vénero de su ideación. No quiere decir que entre nosotros tenga un lugar, ni siquiera destacado, en la estimación filosófica, ¿no? Y como esto hay hay varios testimonios que a mí me hicieron cuestionarme, preguntarme, bueno, ¿de dónde surgía esa versión en donde José Ortega y Gasset se convirtió, al menos para esa primera mitad del siglo XX mexicano, en la figura tutelar, ¿no? E incluso se llegó a hablar de
de una escuela de Ortega y Gasset, ¿no? Luego se le conoció como Escuela de Madrid. Con lo cual se sugería que José Ortega y Gasset había logrado transmitir su pensamiento, sus ideas a varias generaciones de discípulos en México. Entonces yo y aquí otra cosa también que me parece relevante es que, bueno, si revisamos en general lo que se dice sobre la filosofía en América Latina, ya no solo en México, en el siglo XX, en realidad se dice, bueno, solo ha habido dos referentes que han constituido, pues sí, bueno, vínculos, más bien han sido dos figuras que han constituido referentes para la filosofía en América Latina. Uno es José Enrique Rodó, se habla de arielismo, ¿no? Como no puede hablarse de ninguna otra figura para ese mismo periodo, y el otro es José Ortega y Gasset, ¿no? En el sentido de que habría una escuela de Madrid y por eso que no solo existió aquí en México en principio, sino también en Argentina, en Brasil, en Perú, ¿no? Y cada quien tiene sus propias versiones. Entonces, por eso me pareció un caso interesante, insisto, ¿no? El de entender cómo se conforma, por eso le puse así el título a mi presentación, cómo se conforman las tradiciones del pensamiento, tiene que ver con no qué es una tradición, otra vez, que eso sería, por ejemplo, una pregunta que se hace la historia de las ideas, ¿no? Hay una parte que es normativa y donde dice, bueno, cuáles son los elementos que uno debería encontrar ahí, ¿no? para hablar de tradición, y otra es una visión más descriptiva, que por eso es la pregunta por el cómo, ¿no? Aquí les apuntaba simplemente dos opciones, que hay un montón, ¿no? La tradición es de esos términos que también se han discutido muchísimo, porque en el fondo no sabemos qué son y cómo logran permear en ciertos circuitos, hasta dónde alcanzan. Y bueno, menciono la de Raymond Williams porque él lo ha trabajado en el campo de la literatura. Él menciona que, bueno, tiene que haber dos elementos para que haya tradiciones. Una son las instituciones en un sentido amplio, ¿no? Simplemente aquellas entidades que aseguran que puedan reproducirse ciertas prácticas, ciertas nociones. Y otras formaciones, ¿no? Eso es lo que logra que haya cierta continuidad a lo largo del tiempo, que se transmita de generación en generación. O también les hablaba ahí de la de Anthony Giddens, porque él pues justamente señala que no hay nada más cambiante que la tradición, ¿no? Porque es el lograr esa permanencia a lo largo del tiempo depende directamente de que haya un interés en seguirlo trabajando y actualizando, ¿no? Ya sea para los propios intereses, pero es así como se logra ahora sí que ese puente entre presente y pasado. Y yo lo que les propongo para esta charla es ver esos elementos, pero en un caso muy concreto, que es el de las historias de la filosofía en México. No solo voy a hablar de una en particular, que por ser la primera, es la primera y que prácticamente única historia de la filosofía en México que se escribió en inglés. En los años, a finales de los años 40, se publicó a principios de los años 50, y que se llamó, bueno, The Making of the Mexican Mind. Se publicó en Estados Unidos en 1952 y con el título La formación de la mentalidad mexicana, apareció en español en 1954, ¿no? 2 años después. Y lo interesante de este texto es que durante 60 años prácticamente, si alguien, algún
pues sí, no solo estadounidense, ¿no? Sino algún hablante de habla inglesa, quisiera acercarse, conocer algo de lo que había estado pasando en México, tenía que recurrir a The Making of the Mexican Mind. Hace un par de años apareció por la Oxford University Press una antología que está, bueno, tiene una introducción que escribieron Carlos Sánchez y Robert Sánchez, que, bueno, que ahora da otras pistas, digamos, hacia lo que puede conocerse y saberse, pero eso fue hasta hace un par de años, me parece que esa antología es del 2017. E incluso en esa misma antología dicen, reconocen que The Making of the Mexican Mind fue la mejor introducción a la filosofía en México, digamos, durante todo el siglo XX, la más completa. Entonces, lo que yo hice en este trabajo es, pues, insisto, para empezar, tratar de ubicar quién era el autor de esta obra, Patrick Romanell. Y para eso, además, pues hice una estancia en Estados Unidos. Fui a ver los papeles de la Rockefeller Archive Center y también de la Carnegie Foundation, para saber, bueno, pues quién era este personaje, por qué había venido a México. La segunda parte del trabajo más bien se preocupa por, bueno, entender cómo se creó esa obra, digamos, ya no solo quién era Patrick Romanell, sino qué había visto en México, cuál es esa especie de proceso, pues sí, ahora sí que de escritura. La tercera parte tiene que ver con la traducción, porque este libro se tradujo al español, porque claro, había intereses muy claros. Y por último, pues el trabajo analiza cuál fue la recepción del libro en Estados Unidos y en México. Entonces, a mí me pareció pues muy interesante, porque además marca un momento en que el diálogo entre México y los Estados Unidos estuvo basado en un intercambio de ida y vuelta. Los filósofos estadounidenses estaban muy interesados en conocer qué se estaba trabajando aquí. Es donde empiezan a surgir los primeros congresos de filosofía interamericana, esos son esos años 40, pero bueno, de eso también les iré comentando. Entonces, y todo esto es lo que permite ver, digamos, es un estudio de caso efectivamente, pero que permite examinar nociones que utilizamos todos en nuestras distintas disciplinas, ¿no? Son nociones como, pues ahora sí que historia misma, ¿no? O tradición, obra, ¿qué es un autor? Cómo se transmiten, cómo se conforman circuitos de diálogo, intercambio, para qué sirven todo ese tipo de reuniones. Y al final, cómo se van, pues ahora sí que fijando o asentando por una parte ciertos referentes y por la otra, pues relatos ahora sí que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Eso está muy chiquito, sabía que no lo iban a alcanzar a leer, pero sepan que, bueno, esto forma parte de pues sí, un texto en la Carnegie Foundation, y donde se está discutiendo el proyecto que entonces tenía un tal señor Romanell, de quien realmente se sabía muy poco, ¿no? Ahí dice, bueno, pues es un estudiante muy brillante, egresado de la Columbia University, fue alumno, pues también es que todas estas personas, la verdad es que han desaparecido un poco de nuestros radares, de William Montague, que fue un filósofo estadounidense de la llamada escuela realista. Entonces, bueno, entonces aquí están hablando justamente de esto. Dice, bueno, fue Patrick Romanell, es esta persona, es egresado de Columbia, estuvo en Panamá, ¿no? Durante unos años, donde además estuvo haciendo
trabajo para el gobierno, ¿no? Para pues sí, el Ministerio de Gobernación, ¿no? El equivalente. Pues dice, él perdió su trabajo por una conspiración comunista, más o menos, porque él no es comunista y entonces tuvo que salir, porque eso también es muy importante. Y bueno, se le pidió, como estamos en tiempos de guerra, se le pidió que regresara, ahora sí que a engrosar las filas del ejército, no lo logró y ahora se propone estudiar a la filosofía mexicana, ¿no? Ese es más o menos, y necesita dinero de la Fundación Carnegie. Eso es lo que más o menos dice ese texto del 44. Y es interesante por muchísimos motivos. Por una parte, porque aparece que la escritura de esta obra pues, se inserta dentro del contexto pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A finales de los años 40, a mediados de los años 40, recibe ese financiamiento y está buscando pues, mejorar las relaciones con América Latina. Eso aparece en absolutamente toda la correspondencia. El trabajo que están haciendo este tipo de personas es un trabajo de política cultural. En una época donde estaba en vigor la llamada política del buen vecino, es decir, aquella que buscaba sustituir las intervenciones militares por proyectos de tipo cultural que aseguraran la presencia, digamos, de los intereses estadounidenses. Entonces, es la época, por ejemplo, en donde se crean los llamados Area Studies, ¿no? Porque eran parte también de los esfuerzos por conocer al otro, digamos, ahora sí que aliarse con los otros y al mismo tiempo acumular pues, conocimiento fundamental para poder también ellos mismos pues, diseñar sus propias estrategias en ese contexto. Entonces, el propio Romanel, digamos, es uno de estos embajadores oficiosos culturales a quienes envía a México para conocer a las élites intelectuales y también pues, para obtener ese conocimiento pues, tan valioso en una época pues, sí, en el contexto de guerra. Entonces, así es como llega Patrick Romanel a México y bueno, digamos, él estuvo en México más o menos un año y lo interesante de su obra, para empezar, es que, bueno, él va cambiando de opinión, algunos elementos que destaco simplemente, por ejemplo, está dedicado a Cornelius Kruzem, que es uno de los principales filósofos estadounidenses que buscó establecer vínculos con América Latina, ¿no? Él fue comisionado por la Rockefeller Foundation, fue presidente de la IPA en los años 40 y 50, organizador de los congresos interamericanos de filosofía en los años 40, y por eso era un personaje estratégico para poder hacer ese puente, digamos, no solo entre México y los Estados Unidos, sino también con el resto de Latinoamérica. Romanel escribe 6 capítulos, es un libro bastante sencillo. En el primero se llama The Two Americas, y ahí lo que hace es hacer como, compara la filosofía norteamericana de los años 20, digamos, ¿no? Es decir, el pragmatismo estadounidense con el positivismo mexicano, haciendo comparaciones constantes, ¿no? Porque la idea era traducir al otro, ¿no? Decir, bueno, es que, yo qué sé, Antonio Caso era el Dewey estadounidense, por decir alguna cosa, ¿no? O y todo el tiempo está haciendo ese tipo de traslaciones porque nuevamente este es un libro ideado para el público estadounidense que no tiene absolutamente ni idea de quiénes son las personas de las que estaban hablando.
Luego tiene un capítulo dedicado a Vasconcelos, otro a Alfonso Reyes, y bueno, por ahí se me fue alguno. Y el de la filosofía contemporánea es muy interesante porque habla sobre los neorteguianos, ¿no? Y básicamente se refiere a Samuel Ramos, Leopoldo Sea, Edmundo Gorman y Justino Fernández, ¿no? Que todos fueron amigos o discípulos de José Gaos, y era por vía del filósofo transterrado cómo se habían hecho ellos suyas estas ideas de José Ortega y Gasset. Esto es más o menos pero bueno, por cierto, una cosa muy curiosa también de este proceso de escritura de The Making of the Mexican Mind es que el propio Romanel, con el paso de los años, pues se vio obligado a rectificar sus propias afirmaciones en ese libro. Por ejemplo, es después de algunos años que dice, bueno, pues sí es cierto que la verdad Samuel Ramos no menciona ni una sola vez a José Ortega y Gasset en su gran principal obra, y ahora resulta que es el gran patrono, ¿no? de su generación y la de sus contemporáneos. ¿Por qué fue eso? Bueno, pues ya es algo que, digamos, el propio Romanel no intenta rectificar. Lo cierto es que Samuel Ramos, en la tercera edición de su obra, es donde en realidad añade todas las referencias a José Ortega y Gasset. Digamos, esa obra se publica en el 34, en el 38 tiene una reedición, y por ahí de los años 60 es la tercera, y es ahí donde introduce todas las referencias a José Ortega y Gasset. Entonces, bueno, y sobre esa edición está además basada la traducción al inglés, ¿no? De Profile of Man and Culture in Mexico, que es la traducción inglesa del perfil del hombre en México. Bueno, luego, en cuanto a la traducción mexicana, bueno, al español, también es una historia, bueno, pues de muchos enredos. Aquí en el trabajo lo desarrollo un poco más porque en realidad también, digamos, los interlocutores que yo estoy buscando son, desde luego, filósofos, historiadores, pero también aquellos que están trabajando en temas de traductología. La traductología es una de las disciplinas que hoy está logrando pues articular esa interdisciplina, ¿no? Donde hay filósofos, historiadores, traductores mismos. Pero en este marco solo voy a mencionar, bueno, que pues fue una gran historia de enredos, ¿no? Entre que no se aceptaba la traducción, se devolvía. Finalmente, la traducción fue de Edmundo Gorman, que también es otro de los amigos, discípulos de José Gaos, que además no es cualquier persona. Él mismo también había, digamos, además de ser uno de los protagonistas del libro The Making of the Mexican Mind, formaba parte, pues sí, del círculo intelectual de José Gaos, y había recibido una beca de la Fundación Carnegie en los años 40. Entonces, estaba, digamos, pues a tono con las ideas, sabía qué es lo que se estaba trabajando en los Estados Unidos. De hecho, parte de su trayectoria, cuando fue beneficiario de esa beca de la Carnegie, pues lo llevó, digamos, por un tour de conferencias por todo el oeste estadounidense, incluyendo Washington, y se le recibe muy bien. Pero a mí, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, en donde se refiere alguno de sus interlocutores a las dificultades entre los filósofos, bueno, o historiadores, ¿no? El propio Gorman se
se definía como un historiador filósofo. Pues bueno, aquí lo traduje para el trabajo, lo voy a leer en español. Dice: espero que al llegar al término de su viaje, el señor O'Gorman se haya adentrado lo suficiente en la verdadera naturaleza de la cultura norteamericana, la cual, desde luego, en un inicio malinterpretó. Era inevitable que así lo hiciera, no solo por ser este su primer viaje a nuestro país, sino también porque el contexto excepcionalmente conservador de su grupo en la Universidad de México lo lleva de forma inconsciente a considerar como no cultura nuestros intentos por definir valores e ideales, intentos que con frecuencia se formulan en un vocabulario muy distinto al de la tradición católica, ¿no? Aquí está haciendo, digamos, este es uno, insisto, de los anfitriones de O'Gorman en los Estados Unidos, pero lo que me interesaba en concreto era que reposiciona el topos tan clásico, ¿no? de la América Latina espiritual y el Estados Unidos materialista, ¿no? El Calibán. En términos en donde pues ellos mismos, digamos, el público, los filósofos estadounidenses no se explican la postura latinoamericana, o más bien la reinterpretan en términos del catolicismo arraigado, ¿no? Lo contraponen más bien el liberalismo contra ese catolicismo, pero en todo caso apunta hacia esas diferencias del lenguaje que también hacen falta traducir. Por eso es que están pues muy interesados en que haya un ir y venir de personalidades, y de verdad esta es una época en la que hay bastante tránsito de personas pues muy destacadas entre ambos lados de la frontera, con la particularidad de que en ambos casos se les recibe, se les escucha, se les llenan pues anfiteatros, ¿no? para cada una de sus intervenciones. Entonces, bueno, ahí es una particularidad de la traducción, que además, digamos, para quien le interese, ahora sí que las discusiones en la traductología, o sea, traducir The Making of the Mexican Mind a la formación de la mentalidad mexicana significa resituarlo en dos campos semánticos muy distintos, ¿no? The Making of the Mexican Mind, para empezar, hace referencia a un libro que ya existía de un señor, ahorita se me fue su nombre, pero que escribió un libro que se llama The Making of the American Mind, ¿no? Entonces, y que se inserta directamente en la tradición del pragmatismo estadounidense, ¿no? O sea, está en the making, en esta parte, pues ahora sí que no lo quiero decir, bueno, pues sí, instrumental, o del hacer, vaya. Y lo mismo que mind. Mind, podemos pensarlo como núcleo individual de la conciencia, si aquí ya veo que me van a rebatir muy bien. Pero es en otra traducción completamente distinta a la de mentalidad, ¿no? Mentalidad donde lo que se hace hincapié es en la incorporación de valores, de ciertas normas, de ideales, ¿no? Que forman parte de un contexto colectivo mucho más general, digamos, ¿no? Cuando hablas de mentalidad, el acento está en lo colectivo; cuando hablas de mind, el acento está en lo individual. Entonces, hablar de formación de la mentalidad mexicana, además, hace eco a un libro que se tradujo en esa época, que es la formación de la conciencia burguesa en Francia, en el siglo XVIII, que es, por cierto, una traducción de José Gauss. Entonces, nada más, digamos, con esa traducción, el texto se resitúa, ¿no? En otro tipo de debates. En cuanto al prólogo, bueno, pues sí, cuando se hace la traducción, Romanel busca un prologuista, y pues quién mejor que Alfonso Reyes, ¿no? Quien siempre se caracterizó por ser una de las figuras claves, ahora sí que al momento de
crear asociaciones entre individuos, entre colectividades. Y es bueno, pues su respuesta me parece muy, pues ahora sí que muy clara, ¿no? Le dice: le he estado informando sobre las enojosas tardanzas de su traductor y las medidas que hemos tomado para remediarlas. De propósito callé respecto a su invitación honrosísima y muy grata en principio para poner un prólogo a su libro. Me cabían muchos escrúpulos por mi amistad íntima con los filósofos que usted cita. Tras de consultar con algunos amigos, me confirmo en que no debo hacer ese prólogo. Vasconcelos, que también opina así, me ha ofrecido escribirle a usted hoy mismo, sugiriéndole posibles prologuistas en Estados Unidos. Quizás usted comprenda lo que cayó entre líneas, ¿no? Entonces, claro, el libro era absolutamente sectario, partidista, y para los contemporáneos era clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que las historias de la filosofía, al utilizar un lenguaje pues, relativamente general, digamos, impersonal, pues borran esas huellas, ¿no? Digamos, buscan borrar el contexto de enunciación, y para nosotros pues ya se olvida por completo, ¿no? Insisto, tanto así que hasta hace poquísimos años pues todavía en Estados Unidos se le consideraba la mejor introducción a la filosofía en México, ¿no? Hasta hace poquísimos, son 2 años. Y prácticamente pues no había habido muchos trabajos, ¿no? Más que cosas muy especializadas o muy segmentadas. Y bueno, y ya nada más, por último, digamos, en términos de la recepción en los Estados Unidos y México, bueno, esto ya no me voy a detener mucho, perdón por tanto texto. Lo intenté cortar y bueno. Lo interesante, el libro fue muy leído en la época. Encontré unas 15 reseñas más o menos en inglés. Y normalmente eran personas o que habían tenido algún contacto con México o porque habían venido, digamos, a alguno de los congresos, porque formaban parte de las áreas de las fundaciones, por ejemplo, de la Carnegie o de la Rockefeller, o que estaban también en relación con Cornelius Cruce, a quien les comenté que fue uno de los grandes pues artífices, digamos, de esta búsqueda o de este proyecto por acercar los dos países. Entonces, y no hay una sola reseña en donde no se subraye el carácter político de ese libro. Político en el sentido que en un contexto, ya digamos, durante la Guerra Fría, desde luego, pero donde hacía falta mantener las mejores relaciones posibles con los vecinos del sur, este tipo de iniciativas eran fundamentales, ¿no? Además de que hacía falta mayor conocimiento de lo que se hacía pues sí, entre los filósofos a ambos lados de la frontera, ¿no? Dicen, encontramos cuando, bueno, aquí este es uno de esos ejemplos, ¿no? Donde se menciona que todos aquellos que habían venido a México se sorprenden porque de filosofía europea parecían conocerlo todo, y sin embargo, de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos había una ignorancia muy grande y a la inversa. Entonces, era el tipo de cuestiones que había que subsanar. Sí querían, bueno, pues además que hubiera proyectos a futuro. Bueno, este es Cornelius Cruce, el que es una viñeta, ¿no? Que apareció en una revista de cultura de la época. Y aquí, bueno, simplemente es una de sus comunicaciones con la Rockefeller Foundation, ¿no? Con los... porque, por cierto, todo esto, eso ya está vinculado al mismo tiempo con la creación del propio Centro de Estudios Históricos, filosóficos.
digamos, la semilla de este instituto se hizo con un financiamiento de la Fundación Rockefeller, ¿no? En donde se creó la biblioteca, se dieron suministros para los espacios y además se apartaron también una parte para becas a distintos filósofos, digamos, ¿no? Para que pudieran hacer estancias en los Estados Unidos. Eso y siguió apoyando la Rockefeller digamos, durante esos años 40, y Cruzet fue el principal asesor de la Rockefeller, que era el que le decía: no tienes que dialogar con esta persona porque es muy seria, porque sabe lo que está haciendo, porque tiene estos vínculos, y por eso se convierte en pues en un actor clave, al menos en ese momento. Y bueno, pues es eso. En México, en cambio, el tipo de recepción es muy distinta. Por una parte, también, bueno, es un libro que, insisto, se lee muchísimo. Y aquí, bueno, simplemente menciono lo que dice Vasconcelos, para que vean ustedes la diferencia. Dice: México debe especial gratitud a Patrick Romanel por su libro sobre el pensamiento filosófico mexicano. Cuando a mí se me presentó, indicándome el motivo de su presencia en México, el encargo de escribir un libro sobre filosofía mexicana, respondí sin vacilar: pues se conoce que ustedes tienen mucho dinero allá en el norte, ya que le han dado la misión de escribir sobre la nada, puesto que no existe una filosofía mexicana o una filosofía que pudiera llamarse tal. Sin embargo, después de un año de paciente esfuerzo, que siempre estuvo iluminado de simpatía, Romanel hizo el milagro de examinar esa nada y extraer de ella un volumen que a todos nos dejó sorprendidos, por su exactitud, por su penetración, por su imparcialidad y en suma, por el sentimiento cordial que lo anima, ¿no? Es decir, aquí en México fue lo que permitió unir a lo que hasta ese momento quizás fueran proyectos dispersos, ¿no? Por eso surge una narrativa, pero también se busca ese reconocimiento, un reconocimiento que al parecer para nosotros, porque no es así en otros lados, viene desde fuera. Elsa Cecilia Frost también, en la segunda edición del libro, dice que la formación de la mentalidad mexicana fue leído entonces por todos los que de una u otra manera estábamos vinculados al estudio de la filosofía en México, y que se estuviera o no completamente de acuerdo con su contenido, fue recibido con gran beneplácito, ¿no? Pues sí, fue un bestseller, digamos, en la época. Yo creo que a largo plazo en Estados Unidos tuvo mucha mayor influencia, digamos, en términos de su incidencia en las propias investigaciones, por ser lo único, básicamente, ¿no?, que había. Aquí, por lo menos, las investigaciones pueden recurrir a otros estudios más amplios o más detallados, pero siempre son múltiples. Y bueno, simplemente para mencionarles un poco de lo que no son conclusiones, sino puntos en los que creo que un trabajo de esta naturaleza hace énfasis, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que aborda? Bueno, una tiene que ver, claro, con la necesidad de pues de entender ahora sí cómo, para empezar, la importancia de este tipo de narrativas, sin las cuales en realidad no entendemos cómo se conforma ese pasado filosófico y cómo ha llegado hasta nosotros. Entonces, yo creo que promueve cierta conciencia crítica, digamos, ¿no?, del tipo de filosofía que se ha practicado y cómo se van haciendo, digamos, ahora sí que estos circuitos, pero también ciertos criterios de validez. Por otra parte,
es un caso que permite hablar de dos contextos distintos. La misma obra cumple propósitos muy distintos en sus respectivos contextos, ¿no? El de México o el de Estados Unidos se lee de manera distinta y también hace falta, digamos, buscar esos puntos de unión, pero no verlos como si fuera siempre lo mismo, ¿no? Ahora, aquí es, digamos, la importancia del contexto de recepción, lo que es clarísimo. También creo que lleva a reflexionar sobre uno de los mayores proyectos de intercambio filosófico entre México y los Estados Unidos, ¿no? Insisto, en donde se están creando instituciones, se están creando revistas, se están creando circuitos, se están creando congresos y se está buscando hacer mayores traducciones, no tanto del inglés al español como del español al inglés. Y donde además, pues claro, hay una participación tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Y en términos ya ahora sí que mucho más amplios, pues ayuda a reflexionar ahora sí que pues, cómo se conforman las tradiciones del pensamiento, ¿no? En donde no existen o no se vuelven inteligibles más allá de estos relatos en donde se van fijando ese tipo de secuencias, se establecen cuáles son los autores, los libros dignos de estudio o no. Y bueno, pues por lo mismo es una invitación, ¿no? A seguirlas estudiando tanto para comprender sus mecanismos, sus estrategias, sus lógicas internas, pero también una invitación a seguir ampliando este conocimiento mediante mayores estudios. Y bueno, pues este es más o menos lo que está escrito y que no pudieron leer, pero muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo quería preguntarte por el objetivo de la charla, porque hay un punto en el que me he desorientado un poco. Al principio de la charla te interesa el entendimiento de las tradiciones y distingues una cuestión normativa de una cuestión descriptiva. Entonces, la normativa es cuál es la naturaleza, qué son las tradiciones, y la descriptiva es cómo se han formado. Sin embargo, en otro punto de tu análisis dices que eso nos ayuda a entender lo que nosotros decimos. Esa es la pregunta normativa, no la pregunta descriptiva. Entonces no entiendo, o sea, ¿cómo ves la relación entre la pregunta descriptiva y la pregunta normativa? Y con respecto a la pregunta descriptiva, dices, bueno, este trabajo nos ayuda a entender los mecanismos por el que se forman las tradiciones. Pero no has mostrado eso, has mostrado los mecanismos por los cuales se forma un caso particular, es decir, es un estudio de caso único, pero me falta toda la conexión con lo que puedan ser en general la formación de tradiciones, y no he echado en falta ese elemento que me permita decir, mira, y esto es relevante para la formación de las tradiciones en general, y no simplemente un caso de lo que ocurrió aquí, si se relaciona con otras cosas. Entonces querría preguntarte si por favor me puedes ayudar a entender esto. Gracias. Muchas gracias. Es una por una, ¿verdad? Sí. Perfecto. Como tú quieras. No, sí, está muy bien, mejor. Sí, no, te agradezco mucho la pregunta. Además, bueno, debo decir que este trabajo, pues yo lo quiero publicar como parte de un libro colectivo que se llama Traducción e Historia Intelectual. Entonces, pues los comentarios que me hagan a mí me sirven mucho para mejorar este trabajo. Y sí, claro, cuando yo hacía la distinción entre descriptivo y normativo, en realidad, o sea, parto de una cosa muy sencilla, no digo cómo deben de ser, o sea, cómo tiene que ser una historia, una tradición, ¿no? Sino simplemente cómo se han dado en el paso de la historia, ¿no? Cuáles son ahora sí que las fuerzas que intervienen de manera efectiva sin hacer algún tipo de posicionamiento sobre si es correcto o incorrecto, ¿no? Por ahí es, claro, el asunto de estas historias
es que se vuelven normativas, digamos, empiezan siendo una descripción del medio y mira, y yo veo que hay este filósofo que trabaja esta cosa, pero se tiende, en la medida en que se piensa que la historia es objetiva, es imparcial, que mantiene, digamos, ¿no? Ahora sí que una distancia equitativa entre cada uno de los sujetos, se convierten en relatos normativos cuando nosotros ya no los cuestionamos. Y lo que pasa en las... digamos, y el ejercicio ahora sí que de historia intelectual es devolverlos a su contexto de meramente descripción desde el punto de vista de un observador, ¿no? Ese es un poco el camino que yo estaba intentando, porque lo que pasa con estas historias de la filosofía en México es que, y ahí sí no fui nada clara, me parece, es que todas ofrecen exactamente el mismo recuento. Entonces tú abres una historia de la filosofía y empieza, claro, ¿no? Con algunos pensadores del siglo XIX, el paso al positivismo, digamos, el revés, ¿no? Contra el positivismo, ¿no? Con el Ateneo de la Juventud, luego la generación de Samuel Ramos, ¿no? Que también es una especie de enfrentamiento con sus padres, los ateneístas. Vienen después los hiperiones, enseguida, digamos, liderados por Sea, y a partir de los años 60, pues se empiezan a ver otro tipo de corrientes, especialmente con el predominio, digamos, de la, pues llamémosle en términos englobantes, filosofía analítica, ¿no? Y eso se fecha, además, a partir de la creación de la revista Dianoia, ¿no? Y después con Crítica. O sea, son pasos en ese camino y uno encuentra exactamente lo mismo siempre, pero siempre. Y en los ejemplos que puse al principio, es exactamente eso, incluso en la más reciente historia de la filosofía en México, ¿no? Que es del 2018. El reto entonces consistiría, y ahí mi esfuerzo fue decir, bueno, cuando uno ve más de cerca, pues no es así, ¿no? Todas esas historias en realidad están dejando a muchos actores fuera, por eso era lo de la cita de Antonio Gómez Robledo, donde dice, bueno, pues estos que según ustedes son los principales, pues ahora sí que líderes, ¿no? Del movimiento intelectual, en realidad son bastante minoritarios, ¿no? ¿Quién los lee? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y para nosotros eso no es claro. Entonces, ahora sí que es un doble proceso, digamos, ¿no? En donde al hacer el estudio de esos libros en contexto, pues uno puede entender, pues ahora sí que entender de dónde vienen, buscar a aquellos que estuvieron ausentes en un momento dado y pues tratarlo de reconstruir. O sea, que la cuestión no es acerca de cómo se forman tradiciones en general, sino solamente qué ocurre con esta tradición en particular, ¿verdad? O sea, no pretendes extraer. Pero las historias de la filosofía, por lo menos funcionan todas de manera muy similar, ¿eh? Eso, a lo mejor sí. Sí, y eso lo puedes ver. Entonces, claro que solo lo puedes refutar a partir de casos concretos, porque probablemente los mecanismos que la estructuran sí sean los mismos en las historias de la filosofía en Chile y en el Brasil y en Francia y en Italia y en China. La cuestión es que solo lo puedes refutar a partir de casos concretos, ¿no? Pues, o sea, cuando uno hace historia no tiene ese alcance tan universalizante, si bien sí te permite afinar tus objetos de análisis, ¿no? Eso es un poco... Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Me pareció muy, muy interesante lo que nos presentaste. Yo lo que te quiero preguntar tiene que ver con cómo está contextualizado todo esta historia que nos cuentas. Primero, concretamente, si el contexto histórico previo y simultáneo a la producción de esta obra de Romanel es introducido por el mismo Romanel en su análisis de lo que pasa en México
en el siglo XX y sobre todo en el periodo de los neorteguianos estos, o si realmente la suya es una historia puramente interna, intelectual, sin realmente considerar a qué estaban obedeciendo estos autores o los previos, ¿no? Esto porque me llama la atención que hay divisiones ahí que aparecen en tu charla, pero sobre las que no haces énfasis, por ejemplo, entre filósofos católicos y no católicos, ¿sí? O de pronto en tu charla también aparecen, hay una especie como de sugerencia de conflictos políticos entre los mismos actores mexicanos, que de pronto Vasconcelos no quiera escribir el prólogo y diga que se sobreentiende por qué, pero no nos dijiste por qué. Reyes, perdón, Reyes, sí. Que Vasconcelos le había aconsejado que no lo hiciera, sí. que Reyes no quiere escribir el prólogo y o sea, allí estaría pasando algo, ¿no? O sea, y también un poco ya yendo más sobre tu historiografía, tampoco yo veo contexto, ¿no? No tanto que Romanel no contextualice, sino contexto político, ¿no? ¿Por qué es tan importante que quieran ser buenos vecinos en ese momento los norteamericanos? Si eso realmente tiene que ver con cosas que están pasando no solo en la filosofía, también al parecer este señor, en el perfil que nos pusiste ahí, Romanel, tenía actividades raras como de espía o como de metiche para informar sobre lo que pasaba en Panamá o en México, y digamos, ese tipo de circunstancias seguramente darían cierta capacidad analítica y explicativa a tu reconstrucción, ¿no? Si las incorporaras, o si las incorporas, me gustaría saberlo cómo, ¿no? En fin, como que hay muchas sugerencias, digamos, en cómo nos cuentas la historia inexploradas. Me gustaría si pudieras agregar algo de ese contexto, ¿no? En fin. Perfecto. Sí, la verdad es, no, y otra vez, quizá me hubiera hecho falta, pues sí, hablar un poco más de dónde surge, ¿no? Y por qué el trabajo que envié, la verdad sí es un trabajo largo, son como 34, 35 páginas más o menos. Exacto. Y sí, ¿no? Y la verdad que ahí sí está mucho más explícito, sobre todo esa parte del contexto de entreguerras, que es en donde yo me enfoco para intentar entender, porque además pues sí fue muy importante. En realidad yo tengo son pocos los fragmentos que yo pude recuperar, ¿no? Tuve que una parte estaba en la Fundación Carnegie, ¿no? en el archivo, y por ejemplo, y esa cuestión de si trabajó o no como agente para el Departamento de Estado, pues está ahí mencionado, pero yo hubiera tenido que ir a Washington a ver, y bueno, pues tampoco da para tanto, la verdad. Me encantaría, pero bueno, no es fácil. Entonces sí, yo creo que esta historia es un caso particular de algo que en realidad estaba ocurriendo de manera pues mucho más amplia y en todas las disciplinas, ¿no? Por eso también es interesante, ¿no? También hay gente que pues están viniendo, bueno, hay muchos profesores latinoamericanos que están yendo a Estados Unidos, pero también hay gente que, bueno, como ¿cómo se llama? Luis, ay, ahorita se me fue su, sí. Que están viajando por toda América Latina viendo qué están haciendo y dónde se puede apoyar y cuáles son las instituciones. Por ejemplo, el Centro de Estudios Filosóficos
era uno, pero en realidad el proyecto principal de la Rockefeller fue el INAH. Y fue el INAH a donde mandó la gran mayoría de los recursos, ¿no? Y Alfonso Caso pues, fue el gran interlocutor de la fundación. Poquísimo antes, por cierto, de que fuera rector de la UNAM, ¿no? Y que se hiciera la ley orgánica de la UNAM. O sea, que tampoco podemos estar tan seguros de que la configuración misma de la universidad no esté atravesada por este tipo de políticas. Claro que lo del buen vecino, pues es algo que se ve paulatinamente, ¿no? En realidad esa es una política que se formula en los años 30 y solo es ya con Roosevelt que, digamos, que se practica de manera mucho más sistemática y que se le destinan muchísimos recursos. Para América Latina fue un momento también, pues, que se consideraba estratégico, digamos, ¿no? Por primera vez podían contar con que iban a ocupar, o que íbamos a ocupar, no sé si queremos hablar en plural, el lugar que hasta entonces había estado destinado para los europeos, ¿no? Y que sumidos en el conflicto y luego en la destrucción, pues desde luego que hubo esa especie de paréntesis, y es ahí donde se inserta esta historia. Y claro, lo que a mí me faltó ser mucho más explícita, bueno, pues qué estaba pasando en ese momento en México, ¿no? Porque, por ejemplo, Reyes no quiere escribir ese prólogo. Bueno, pues por empezar porque se le está dando excesivo peso, protagonismo pues sí, a él mismo, ¿no? Él mismo y a sus, pues ahora sí que sus colegas, sus amigos, mientras que otros grupos están dejados por completo de lado. Ahí, claro, son es un momento en donde los grupos sí están muy delimitados, ¿no? Porque, por ejemplo, están los neotomistas, pero que no es solamente una descripción, o sea, se convierten en grupos ahora sí que de combate, y cada quien tiene sus círculos de lectura, sus revistas, sus instituciones, sus seminarios, sus grupos bueno, sus alumnos, sus partidarios, tienen grupos de choque también estos grupos filosóficos. Y lo mismo pasa con los neokantianos, y es en este momento donde empieza a conformarse otro grupo cuyo nombre todavía tenemos que escoger, ¿no? Porque hay ahí alumnos, colegas de José Gaos, pero que no necesariamente son orteguianos, ¿no? O no son historicistas. Me refiero, por ejemplo, a Eduardo Nicol o a Eduardo García Maínez, ¿no? Ellos forman parte de esa red, pero no comparten los mismos presupuestos filosóficos. Entonces, lo que hace falta es pues hacer unas historias un poco más plurales. De verdad que los años 40, por ejemplo, pues digamos también es lo que ahora comentaba con Fabiola, el propio Centro de Estudios Filosóficos surge porque la facultad está absolutamente tomada por los filósofos de corte neotomista. Entonces, una manera de deslindarse fue crear un espacio, pues, para la libre discusión, y de ahí surge, pero era porque en la facultad ellos sentían que no tenían ese espacio, y y ese tipo de correlación de fuerzas no está en estas historias de la filosofía de México, y a mí me parece importante verlas, porque si no, de manera implícita, pues también estamos tomando una postura, y además porque tendemos a replicar esa misma historia. Les voy a pedir ¿Más brevedad? Perdón. Ay, lo siento. Tanto las preguntas como... Sí, está bien. Pero tenemos poco tiempo para muchas intervenciones. Fabio. Sí, lo mío es rápido porque ya quedó, o sea, mi pregunta era esa, yo no me quedaba clara en tu presentación. ¿Quiénes eran los que habían sido excluidos? O sea, porque repetiste varias veces, no creo que ya lo aclaraste en gran medida. Pero solamente, entonces no insisto, pero sí quiero expresar una cosa, que cuando empieza tu presentación
Yo pensé que ibas a decir que se ha construido esas historias de la filosofía donde se les da mucha importancia a los historicistas, ¿no? Bueno, a los neorteguianos en general. Y yo pensé que parte de la dialéctica era mostrar cómo eso se había construido, pero que en realidad no era así, ¿no? Pero no fue ese el curso. Entonces, nada más te quería señalar, en adición a lo que acabas de aclarar, que fue algo que a mí me confundió en la presentación. Okay. No, gracias. Corina. Va en el mismo sentido que la pregunta de Carlos. Yo siento que todas las historias del pensamiento, las historias de la filosofía que se empezaron a hacer a principios de siglo, desde el XIX, pues, hay una ausencia del componente histórico. Es decir, se presentan, fulanito pensaba tal, pero no se sabe de dónde salió, cómo fue, por qué, ¿no? El componente histórico y social de los pensamientos, ¿no? Yo me preguntaba, cuando tú haces historia intelectual, ¿desde dónde te colocas? Porque a veces parece que oscilas entre la vieja historia de las ideas, ¿no? Que hablas de ideas, de ideologías, así como si fueran eso y ya, y no hay discusión, o la nueva historia intelectual que pone mucho más el acento en los contextos de enunciación, y entonces ahí tienes que ocuparte del lenguaje, ¿no? Y eso me parece que daría pie, para mi gusto sería mucho más rica, ¿no? Analizar esas historias de la filosofía, qué conceptos usaban, qué palabras usaban, por qué lo decían así. Es decir, toda esta discusión entre si querían escribir el prólogo, no lo querían escribir, digo, no es por el gusto, ¿no? Es nada más, digo, fijarse más en esos contextos históricos y sociales que te los da el lenguaje, ¿no? Y me parece muy importante. La verdad es que a veces es muy fácil caer en la vieja historia de las ideas, ¿no? Porque parece que hubiera batallas de, pues ahora sí, entre posturas que quién sabe quién está, pues sí, advocando. Yo sí he hecho, bueno, al menos he intentado buscar un punto intermedio en donde, por ejemplo, la forma en que está narrada una historia, ¿no? No solamente, desde luego, los términos que eligen, pero también las secuencias, cómo cada uno ocupa un lugar en la trama, pues ese sería digamos, la parte más lingüística, pero también... y por ejemplo, y en la traducción es clarísimo, ¿no? O sea, que no puedes estudiar una traducción sin pues adentrarte en los términos, en sus connotaciones y de qué es lo que finalmente están haciendo, ¿no? Ahora sí, con esas palabras. Pero también me gusta otro tipo de historia en donde la cuestión extralingüística forma parte, ¿no? Y en ese sentido, pues son actores, son instituciones, son prácticas, son circuitos, ¿no? También es gente que se está yendo y viniendo y que no solo está escribiendo, por más de que lo que nos quede sean, digamos, registros textuales. Y que yo también solo pueda dar una explicación de tipo pues, verbal, ¿no? Entonces, por esa parte, al menos, digamos, pues ahora sí que en mi ideario, me gustaría poder conjugar este tipo de historia intelectual muy atenta a los contextos de enunciación, pues con aquello que se denomina pues desde hace mucho, pero también creo que se ha ido renovando, pues sociología del conocimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, pues sí, no sé si siempre se puede lograr o si yo siempre lo puedo lograr. Sí, gracias. Bueno, claramente tu charla iba sobre intelectuales y no sobre ideas. Entonces mi curiosidad es
si hay alguna idea o tesis filosófica sustancial que pertenece a este contexto y nació en México y dejó una huella en el debate estadounidense. Mira, está muy bien. En la correspondencia que digamos que se alcanza a trabajar, pues sí, en realidad hay muy pocas coincidencias, ¿no? Se busca, por ejemplo, están los filósofos estadounidenses un poco perplejos ante el tipo de ideas que se están haciendo, pero se considera que hay mucha relación entre el pragmatismo estadounidense y la filosofía hecha, digamos, o ideada desde aquí. Por ejemplo, al menos en esa época, lo que pasa es que es algo que se pierde. También hay una pregunta que se hacen y es, ¿hay una filosofía norteamericana? Porque la filosofía norteamericana, digamos, insisto otra vez, pues por el lado del pragmatismo, pues también siempre ha sido como el patito feo en los Estados Unidos. Entonces hay reivindicaciones muy parecidas a las que aparecen en el contexto mexicano, que ellos empiezan a hacer suyas a partir de esos debates. Lo que pasa es que luego también se diluyen, pero creo que sí es un momento en que pues eso, ¿no? O sea, hay, pues ahora sí que sus artículos, sus papers llamados así, hay una filosofía estadounidense o norteamericana. Perdón si insisto, pero mi pregunta es, ¿puedes dar un ejemplo de una tesis o idea específica que nació en México? Bueno, una pregunta no es una tesis, no. O sea, hay una filosofía norteamericana. Esta es la sí hay una pregunta. Si hay eso se lo empiezan a norteamericana. Esa es una pregunta que se empiezan a hacer en los Estados Unidos a raíz de sus comunicaciones con y empiezan a hacer ese tipo de paralelismos, por lo menos, ¿no? Y tratar de rescatar lo que se considera una tradición típicamente estadounidense, otra vez el pragmatismo, en medio de pues otro tipo de corriente. Entonces, bueno, por eso sería un ejemplo. Ok, gracias. Gracias por tu charla, Aurelia. Yo quería preguntarte sobre el concepto de recepción, ¿no? Porque al inicio mencionas que una de las virtudes tal vez de esta aproximación es que los términos que usamos cotidianamente como autor, tradición, etcétera, son aclarados. Y entonces me gustaría saber si tú tienes alguna posición respecto a qué es la recepción, o cómo se puede diferenciar de la apropiación. Y en el caso que presentas, me gustaría saber, porque nos has mostrado dos ejemplos, ¿no? De Vasconcelos y Elsa Cecilia Frost, si con esos dos ejemplos basta para caracterizar la recepción de una obra en México, ¿no? Sí, esa es mi pues sí, digo, me empiezo por ahí porque digo, por una parte, pues hay que aceptar las limitaciones de la historia. No hay, por ejemplo, en términos de recepción, pues sí, es muy distinto de apropiación, yo sí lo distingo, porque para mí recepción, al menos en la medida en que podemos saber, tiene que ver con que llegó a las manos de un lector, ¿no? ¿Cómo lo hizo suyo? Pues en realidad hay muy pocas huellas, ¿no? Por ejemplo, en la traducción es muy útil en ese sentido, porque uno ve cómo la escritura se convierte en reescritura, ¿no? Estás viendo ahora sí que en el acto cómo el propio traductor interpretó eso y es muy raro, o sea, digamos, lo de la apropiación, pues ahora sí que hay que estar encontrando huellas muy efímeras. En términos de recepción, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, pues tuvo tal tiraje, ¿no? Se vendieron tantas copias, esa información sí la tengo,
pero no sé quién leyó, cómo leyó, ¿no? Qué entendió. Que eso sí sería parte de la apropiación. Y por otra parte, pues tampoco, digo, si esos testimonios no bastan, pues en realidad hay que renunciar a hacerse estas preguntas, porque de verdad no hay mucho más. Y entonces ahí lo que conviene quizás es pues establecer cada quien sus propios, digamos, este tipo de limitaciones. Sí, de las 600 copias que se vendieron, por decir alguna cosa, yo solo te puedo dar 2 testimonios de 2 personas que leyeron, o 3 porque también está el prologuista, o quizás 5, pero bastan, tampoco es muy representativo, ¿no? Pero bueno, pero tampoco. Uy, no sé si... Bueno, gracias Aurelia, muy interesante, muchos datos ahí nuevos. Yo no sabía esto de que Romanel había venido con una beca de la Fundación Carnegie, ¿no? Sí, o sea, recibió dinero, ¿no? De la Fundación Carnegie. Sí. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué crees tú que Romanel se inventó esto de los neorteguianos, ¿no? ¿A qué respondía? Digo, hablando ya de cosas así como historia intelectual, etcétera, era una manera, por ejemplo, de echarle un lazo a Gauss, como decirle que todos estos, o sea, que dado que Gauss era el neorteguiano, el orteguiano mexicano, entonces todos estos autores eran gaussianos, pero sin decirlo, ¿no? Era así. O puede ser también que para el público norteamericano, Ortega pues era un filósofo conocido, ¿no? El único filósofo conocido en lengua española. Total. Y que entonces clasificarlos como neorteguianos le daría a esta filosofía mexicana como una clave de referencia para el público norteamericano, ¿no? Pero un poquito raro, porque es como, ¿te acuerdas en las caricaturas cuando salía México y ponían a gente toreando y todo eso, así como si fuera España, así ¿no? Se cruzaban la frontera los monitos de las caricaturas y estaban ahí bailando como español. Entonces no, o sea, ¿por qué crees tú que salió esto de los norteguianos? Mira, en principio, más bien coincido con tus sugerencias, creo que sí. Uno de los grandes aciertos del propio Gauss fue el de no identificar la escuela con su propio nombre, ¿no? Él nunca dijo la filosofía gaussiana, ¿no? Incluso puso trabas para que uno pudiera hablar en esos términos. Pero sí habló de la escuela de Ortega, ¿no? Porque era mucho más fácil referirse al que había sido su propio maestro y que, como tú dices, tenía una proyección continental, si bien yo creo que ha estado, digamos, amplificada también por estas mismas historias, ¿no? Y sí, era una manera, digamos, cuando uno ve los circuitos por los que Romanel llega a México, pues en realidad son los que son mucho más cercanos al propio Gauss y sus alumnos, ¿no? Sea O'Gorman, Justino Fernández, porque por una parte es por el lado de la fundación, ¿no? Entonces ahí ya habían tenido tratos con O'Gorman, por ejemplo, Cruzé, que es el otro estratega ahí que estaba en el American Philosophical Association, también formaba parte, digamos, o sea, había hecho, pues sí, había establecido esos vínculos con los filósofos aquí. Entonces, mi hipótesis es que el Romanel, pues en vez de ahora sí que hacer un estudio de pues meterse a la facultad, meterse a las clases, ver qué se estaba discutiendo, pues tomó al pie de la letra lo que le dijeron los propios. Salió en el círculo, ¿no? Ahí Exactamente.
Y entonces él reprodujo aquellos porque las historias de la filosofía en México hasta hace poquito, bueno, y ni siquiera, ¿no? Porque pues las hacen los propios protagonistas, ¿no? Y por eso es tan difícil romper con el mismo tipo de narrativa. Rápido, pero primero, gracias. Me gustó mucho. Aprendí mucho. Si ya existía el libro de Samuel Ramos, ¿por qué no simplemente lo tradujeron? ¿Por qué quisieron que alguien escribiera un nuevo libro? Bueno, así conjeturas, ¿no? Sí. No, la verdad es que la idea era ver el panorama desde el punto de vista de un estadounidense y así explícitamente lo dicen. La verdad es que hay mucho colonialismo cultural en ese libro, ¿no? Porque vienen como antropólogos a ver, ¿no?, qué están haciendo y cómo piensa el filósofo local. Y cuando se les propone, nosotros queremos hacer lo mismo, queremos que un filósofo latinoamericano vaya a Estados Unidos, dicen, pues de ninguna manera, o consíguete tú tu dinero por otro lado, porque claro, siempre, digo, hay interés, pero tampoco es una relación horizontal, ¿no? Bueno, una pregunta la acabas de responder ahorita y ya elimino. La tremenda asimetría entre la relación con los Estados Unidos en este sentido. Pero yo quisiera preguntarte muy concretamente tres puntos. La primera, ¿cómo fue posible que un libro tan poco riguroso desde el punto de vista de la historiografía, compáralo con cualquiera, realmente es muy malo el de Román, por lo que tú comentas, es muy malo, tuviera ese impacto? Esa es la primera. Segundo, si trata de hacer una cortesía con Gauss, no entendió a Gauss para nada, porque todo el proyecto de Gauss es hacer una historia de la filosofía mexicana, al menos desde el siglo XVII, para mostrar que existe una filosofía mexicana, ¿no? Hay filosofía mexicana en la medida que dice Gauss, en la medida que se haga una historia de la filosofía mexicana, por filósofos mexicanos. Pero al parecer no entendió, me explico, es algo totalmente contrario. La idea que tiene de la filosofía mexicana, de los supuestamente neorteguistas a través de Gauss, que la propia concepción de Gauss de la historia de la filosofía y la filosofía mexicana. Y tercero, ¿es una historia de la filosofía o más bien un estado de arte? Porque no veo el carácter histórico, ¿no?, de este libro, ¿no? No es una historia de la filosofía en realidad, son comentarios sobre el estado de arte del momento, ¿no? Si estarías de acuerdo con eso. Y finalmente una pregunta, que ya se la contestaste a Carlos, pero quisiera que si puedes decir algo más. ¿Qué relevancia tiene este tipo de trabajo sobre las diferentes reconstrucciones de la filosofía mexicana para la filosofía mexicana hoy en día? Gracias. Ok. Sí, yo creo, bueno, probablemente parte del impacto que tuvo fue el hecho de haber sido el único, ¿no?, por tantísimo tiempo, que eso abona, digamos, a tu última pregunta. Mientras menos historias haya, pues más se va a seguir repitiendo exactamente la misma versión, ¿no? Porque además se consideraba que era fuentes primarias, ¿no? Porque Romanel había ido a México, había conocido a los filósofos. Claro, entonces era información de primera mano por un especialista. Y lo cierto es que el libro es una cosa, pues sí, ahora nos da un poco de risa también cuando lo leemos, ¿no? El propio Gauss en el prólogo sí establece ya desde ahí sus diferencias y dice, lo que está proponiendo Romanel es un challenge, ¿no? Es una esfida. Porque de lo que se trata es de venir a dialogar con el libro, no tomarlo como si fuera simplemente información para consumo, ¿no?, de lo que fuera. Y sí, digo, hay una parte histórica en la medida en que, digamos, el libro empieza, en realidad, habla sobre los primeros 50 años del siglo XX, digamos, hasta el momento de su escritura, ¿no? Y entonces la primera parte pues sí es un poco más a través de lecturas y demás, pero en principio sí es un balance, es una historia contemporánea, ¿no?,
que está escribiendo mientras la ve transcurrir enfrente de sus ojos. La cosa es que pues también esa parte se nos olvida. Y creo que pues ha sido, bueno, hacer este tipo de estudios hace falta, bueno, para primero zanjar esa distancia frente a estos relatos, darnos la oportunidad de escribir otros relatos distintos, ¿no? Que también quizás vayan a ser refutados, pero es parte del diálogo. Porque además, si no existen tampoco podemos saber, pues ahora sí que cuál es la novedad o la permanencia en lo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿no? Seguimos enfrascados y además es muy fácil pues simplemente relegar ese tipo de tareas diciendo pues ya está hecho, ¿no? Ya lo hizo este fulano hace 50 años, entonces no hace falta que yo me interese no es solamente el rescate de autores por alguna cuestión, aunque también forma parte de la tarea, sino la posibilidad de reírlos, de resituarlos y siempre pues en vistas al presente, ¿no? Digamos, yo creo que por eso es muy importante también. Gustavo. Sí, muchas gracias por la plática. Yo quisiera que ahondaras en el concepto de tradición, porque de algún modo siento que la pregunta que tú formulas al principio de cómo se conforma una tradición de pensamiento, siento que me falta la respuesta a la pregunta. Primero porque no entiendo bien el concepto de tradición. Tú en la presentación aludes a Giddens y a Williams, pero luego buscando en tu texto esas referencias no las encontré, entonces me llamó la atención eso, pero parece como que por tradición deberíamos entender algo así como una escuela, ¿sí? Porque creo que habría otro sentido más amplio en el que hay una tradición filosófica mexicana en la que esa discusión particular de los neorteguianos se insertaría, ¿sí? Pero como que son dos sentidos del término tradición muy diferentes. Ahora, a partir de lo que tú has dicho, parece como que la formación de una tradición depende de que haya una narrativa que haga inteligibles las obras, según tus propias palabras. Pero me pregunto si eso es cierto, y yo creo que no. Yo creo que no es necesario que haya una narrativa que diga, estos autores tienen una preocupación similar o tienen un tipo de respuestas similares o qué sé yo. Y creo que puedo pensar en distintas discusiones que podríamos decir, sí hay una tradición y que no hay ninguna narrativa que las haga, que les dé un hilo, ¿no? Podríamos decir, no sé, hay una tradición de pensamiento ético en México o en Latinoamérica. Sí, yo creo que nadie ha escrito una narrativa que dé cuenta de esa tradición. Entonces, no me parece que eso que tú señalas, es decir, que haya esa narrativa, sea necesario para que podamos hablar de que hay una tradición de pensamiento. Entonces, me quedo como con la sensación de que no tengo clara la respuesta a la pregunta de cómo se conforma una tradición de pensamiento. Sí, yo quiero ahondar sobre eso. Muy bien. Sobre este mismo punto, yo tenía una pregunta parecida, de una vez la hago. A mí me llamó mucho la atención lo que contaste de Samuel Ramos, que en la tercera edición incluyó las referencias a Ortega y Gasset. Y eso me parecía un poco como si Ramos hubiera aceptado el personaje que Romanel lo hizo jugar en su historia de la filosofía. Dijo, pues sí, yo soy neorteguiano, ¿no? Pues entonces voy a inscribirme dentro de eso. Entonces ahí también tiene que ver con la pregunta de Gustavo. O sea, sí, parecería que, y con lo que también dijo Ambrosio, o sea, no hay historia si no se escribe esa historia. Entonces, ¿cómo ves tú ese asunto? Si hay tradiciones reales
o las tradiciones reales solamente se descubren a partir de las tradiciones contadas. Es un rollo así como de hermenéutica, ¿no? Es decir, hasta que no haya un prejuicio no podemos ir a buscar lo que es la verdad o algo por el estilo. ¿Cómo ves tú esa dinámica? Sí, digo, aquí puede haber discrepancias desde luego, pero para mí solo hay, pues sí, toda tradición es inventada y si no se cuenta, tampoco, o sea, no solo que no sea visible, no solo que alguien descubra algo que estaba ahí de manera, digamos, no apuntada, sino que la está construyendo al mismo tiempo, porque la tradición no es otra cosa que los vínculos que nos unen al pasado, y ese pasado no existe, ¿no? Forma parte de... o sea, no existe en el sentido físico real, vaya, ¿no? Quedan rastros de ese pasado en el presente, pero que hay que reconstruir. Y si uno no se siente interpelado por el pasado, entonces puedes estar repitiendo, puedes estar haciendo eco a cosas que ya se han dicho, pero no estás, digamos, construyendo activamente a hacer una tradición, ¿no? Al menos esa es mi postura. Digamos, cuando se habla en términos de, por ejemplo, las tradiciones populares, pues no es que se mantenga incólume, ¿no? Que no cambia, al contrario, se mantienen porque van cambiando, porque son personas que se apropian de ese pasado para hacer lo propio en el presente. Y yo lo único que quise mostrar en esto es uno de los medios de esa transmisión entre pasado y el presente, que me parece muy claro porque son historias en donde se busca establecer esos grandes procesos. Coincido que no son las únicas, pero yo creo que sí tiene que haber, o sea, para hablar en términos de tradición, sí tiene que haber ahora sí que, pues sí, ahora retomando otra vez lo que decía Teresa, una apropiación de ese pasado. Hay que hacerlo propio. Y la manera más fácil es insertándose dentro. Por ejemplo, uno no podría decir que hay una tradición sobre discusiones éticas en Latinoamérica si no haces ese balance, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy yo hablando en el vacío o que alguien más yo lo dijo o que lo están también afirmando en otra parte? Hace falta reconstruir esos procesos, esos contextos de diálogo, y otra vez no es que simplemente uno los descubra, ¿no? Que se estén ahí dando, sino que al mismo tiempo en que lo enuncio, los unifico, digamos, dentro de una misma narrativa. Entonces, bueno, insisto, esa es mi postura personal. Yo sí creo que no hay tradición sin formas de transmisión, digo, que normalmente son, pues sí, verbales, y si son por escrito, pues claro, con mayor razón, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.